bienvenida, bienvenida a ti que estás viendo esta entrevista, el segmento La Entrevista de la Red Mundial de Locutores. Te saluda Roberto Hernández, presidente ejecutivo de la Red Mundial de Locutores, y tengo el privilegio de contar con esta noche con nuestro entrevistado de lujo. Tenemos nada más y nada menos que al locutor destacado del mes de enero, de este mes de enero del 2020, de la Red Mundial de Locutores, y me encuentro nada más y nada menos que con el joven Edgar Blandino Regalado, ¿verdad? Este es un joven bilingüe, un joven que habla inglés, que está cursando actualmente sus estudios universitarios, está por coronar su carrera universitaria, ha encontrado el camino de la superación personal a través del estudio y, por supuesto, es miembro de la Red Mundial de Locutores. Así que vamos a hacer esta entrevista con Edgar para que conozcamos quién es Edgar, ¿verdad? ¿Quién es este joven que pertenece a nuestra organización, que está estudiando y está a punto de coronar su carrera universitaria, que tiene estudios en locución, que tiene estudios en el idioma inglés? Pero vamos a conocer un poco el aspecto humano, un poco qué hay detrás de este joven talentoso, este joven exitoso, que tenemos el privilegio de contar en las filas de la Red Mundial de Locutores. Bienvenido, Edgar. Recibe un gran saludo. Muchas gracias, bienvenido. Perfecto. Para iniciar, entonces, cuéntanos un poco, Edgar, cómo fue tu infancia. Ahora comencemos un poco conociendo un poco de tu entorno, este crecimiento de Edgar. ¿Cómo fue tu infancia? Claro que sí. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer, de hecho, estar aquí con ustedes y, bueno, contarles mi experiencia, ¿no? A lo largo de los años y, pues, repasar un poco, ¿no? Lo que, pues, mi vida en esta etapa y, pues, las ciertas etapas, ¿no? Por lo que uno ha pasado a lo largo de estos años. 27 años ya que tengo, bueno, en la actualidad. Bueno, pues, mi infancia, de hecho, fue bastante bonita, ¿no? Soy una persona bastante familiar. Mi familia es bastante unida en el sentido de convivir con mis abuelos maternos más que nada. De hecho, mi mamá pasó una etapa en Estados Unidos, y entonces yo recuerdo que cuando yo estaba bastante pequeño, es decir, unos 3 años, mi mamá no estaba, ¿no? Yo pasaba todo el día con mis abuelos, porque mi papá trabajaba, ¿no? Y entonces, de hecho, esa conexión, ¿no?, maternal, al estar con tus abuelos, al convivir con ellos, pues de hecho ese es un lazo que perdura, incluso a la actualidad, ¿no? Incluso pase lo que pase, pase los años, ese lazo fraternal o maternal, en este caso las abuelas, pues siempre va a persistir, ¿no? O sea, y de ahí, pues, bueno, me acuerdo lo que mis favoritos, mis hobbies, pues jugar fútbol, ¿no? En la calle, como cualquier niño. Estuve en ciertas ligas de fútbol. El fútbol, pues, formó parte de mi vida, de mi etapa de niño. Podríamos decir unos 10 años, ¿no? Participé en ligas y ese tipo de cosas. Cuando tenía unos 12 años yo quería ser futbolista. Nadie me quitaba de la cabeza que yo iba a ser futbolista. Pero pues eso de tipo no se dieron, ¿no? Ese tipo de cosas, pues, en el país todavía hasta el momento no se ha desarrollado como se debería haber desarrollado, ¿no? Pero luego, pues, ciertas cosas ya vienen como oportunidades, uno las aprovecha, uno va desarrollándose, va madurando, nuevas oportunidades, nuevos retos se presentan, y pues siempre, ¿no?, tomando ventaja de cada uno de ellos. Correcto. Y cuéntanos cómo fue tu vida estudiantil. ¿Siempre tuviste esta inclinación hacia los estudios? ¿Es algo que siempre fue desde la infancia o fue algo que ya en tu etapa ya adulta, de siendo un joven, que te dio esa inclinación por los estudios? Cuéntanos cómo fue esa etapa estudiantil. Bueno, pues podríamos decir que en primaria era muy bueno. De hecho, siempre me ha gustado todavía, me gusta mucho la historia, siempre me incliné por sociología, psicología, ya un poco más grande, filosofía y ese tipo de cosas, ¿no? Leer, pero más que todo en primaria. Luego, la etapa de crecimiento, ya cuando entré en secundaria, ya era más que nada pues jugar, me gustaba mucho jugar Nintendo con mis amigos, me gustaba mucho andar jugando fútbol, estar en ligas, y estaba un poquito más centrado, ¿no?, en ese tipo de cosas, siempre sin abandonar los estudios, pero digamos como que no fue tampoco la etapa en que más invertí, ¿no?, en eso.
siempre tuve buenas notas en secundaria, pero de hecho no era como que me interesaba profundizarme en ello, ¿no? Estaba más interesado en, pues, en las cosas del desarrollo y ese tipo de cosas. Pero luego... ¿sí? Sí, te decía también, ¿qué momento particular has enfrentado algún reto, alguna situación difícil en tu vida que te ha marcado? ¿Y cuál es la enseñanza que obtuviste de este episodio particular? Sí, bueno, podría decir que el episodio más fuerte en que he vivido hasta ahora ha sido la pérdida de mis abuelos, ¿no? Como había comentado anteriormente, pues fui bastante unidos a mis abuelos maternos, a ambos, a mi abuelita y a mi abuelo, y pues la pérdida de cada uno se dio en un momento en el que, bueno, uno nunca está listo para eso, ¿no? Pero se dio en un momento en que uno estaba como demasiado vulnerable y pues el impacto es fuerte, ¿no? El impacto es fuerte, te afecta emocionalmente. Es cierto que uno, bueno, somos profesionales y lo que sea, pero al final siempre somos seres humanos, ¿no? Entonces que al final emocionalmente también te afecta en tu desarrollo día a día, ¿no? Uno no puede separar y mover las emociones del individuo, ¿no? Eso realmente no se puede hacer. Y pues, de hecho que sí, como desarrollaba anteriormente, pues sí, el fallecimiento de mi abuelito me impactó bastante fuerte, de hecho. Hoy me acuerdo que yo estaba estudiando inglés en ese periodo. Estaba estudiando inglés, estaba en cuarto nivel. Se me estaba dando muy bien estudiar inglés. Yo era uno de los alumnos destacados de la academia que yo estudié inglés. De hecho, era monitor de ese grupo. Y estábamos en ciertas competencias. Me acuerdo que para ese tiempo íbamos a tener un maratón de inglés. De que de hecho estábamos buscando cómo entrar a los récords Guinness. En la academia que yo estudiaba íbamos a dar el mayor porcentaje de horas posible de estudiantes brindando gramática, explicando gramática en inglés y en español simultáneamente por más horas consecutivas. Creo que lo íbamos a hacer como por unas 36 horas consecutivas, si no me equivoco. Pero bueno, como decía, pues ese episodio a mí me marcó fuertemente. Yo no me sentía igual, no me podía concentrar, no podía estudiar. Mi rutina de estudio, que de hecho era bastante fuerte en ese momento, uno ni lo sentía, ¿no? Porque para ese tiempo competía con diferentes compañeros, competía con otros niveles, competíamos con otros salones, quien tenía más conocimiento de inglés, más conocimiento de gramática y ese tipo de cosas. Y eso era algo que, no, era casi como un boxeador. De hecho, yo lo miraba casi como eso. Me gustaba, de hecho, poner las canciones de las películas Rocky para ponerme a estudiar y para mentalizarme, ¿no? Para eso es lo que íbamos. Pero bueno, ese episodio, pues, me marcó fuertemente. Yo no me sentía capaz, de hecho, de poderme concentrar, de poder seguir estudiando, y de hecho pausé el estudio de inglés, ¿no? en la academia, debido al fallecimiento de mi abuelita. Ok, algo que me habías comentado antes de la entrevista es que, por ejemplo, algo que me ha llamado la atención en tu caso de ser un joven destacado, es que has encontrado el camino de la superación personal a través del estudio, pero uno de estos estudios que ha marcado particularmente tu vida y del cual inclusive hoy en día creo que estás laborando, es gracias al aprendizaje de este idioma inglés que afortunadamente pudiste retomar después de este episodio traumático que nos comentas de la pérdida de tus abuelitos. Cuéntanos entonces cómo ha sido este camino de la superación y sobre todo a través del idioma inglés. Por supuesto, también sé que estás estudiando actualmente el 4º año de tu carrera de Contaduría Pública y Finanzas, pero cuéntanos este camino de superación que has encontrado a través del estudio y sobre todo el inglés, ¿cómo ha marcado tu vida? Bueno, de hecho, al tener ese episodio, ¿no? Del fallecimiento de mi abuelita, pues yo puse como en pausa todos mis proyectos, ¿no? Me acuerdo que para ese tiempo yo tenía 19 años cuando ella falleció y entonces, pues sí, yo no quería seguir estudiando. Ya tenía un muy buen nivel de inglés. La verdad, ya tenía aproximadamente como un año ya estudiando inglés. Pero yo no quería, o sea, mi nivel de inglés, yo quería que cuando yo saliera de la academia no fuese solo como para poder entender, ¿no? O poder comunicarme. Yo quería, de hecho, que cuando yo hablase con un nativo del idioma, no pudiera reconocer fácilmente que yo no era nativo. Así que yo le prestaba atención a cada una de las cosas, de los puntos gramaticales, entonación, ritmo, todo lo que tiene que ver, ¿no? Al hablar con un idioma. Y entonces, de hecho, pues sí, tuve la oportunidad, tenía un compañero de clase, un compañero de nivel,
que pues al yo retirarme, ¿no? Lo que eran los estudios de inglés, retirarme de la academia, no, ciertos compañeros me estaban dando como que motivación, ánimos, mira, y así, yo entiendo que es duro, es complicado. Y bueno, pues esas palabras me estaban, no, al menos uno siente apoyo, ¿no? De tus amigos, Claro. del resto de tus familiares, ese tipo de cosas. Y él pues me comentó que de hecho ya estaba laborando para una empresa, en inglés, un call center. Y él me comentó, de hecho, mira, aquí tenemos ahorita bastantes oportunidades de empleo, no creemos que esto te serviría, ¿no? Para tratar de separar un poco tu lado personal y enfocarte al lado profesional. De hecho, esa iba a ser mi primera oportunidad profesional, ¿no? De trabajar ya bajo lo que es una empresa, ¿no? Y todo lo que significa exponerte, ¿no? Al mundo laboral, al mundo empresarial. Y de hecho yo le dije, no, mira, creo que ahorita no es el momento adecuado, no me siento preparado emocionalmente, ¿no? Para enfrentar esos retos, porque eso significaba llegar a un lugar en que nadie te conoce, estar con 2.000 personas, que es lo aproximado que hay en un call center, 2.000 personas que están a tu alrededor y como no conoces a nadie, exponerte, ¿no? Eso no lo quería para ese momento. Pero bueno, pues me acuerdo que un día de tantos yo recibí una llamada telefónica de esa empresa, ¿no? Y preguntándome, ¿aló, hablamos con Edgar Blandino? Sí, él habla. Estamos hablando de la empresa, ¿no? Tal, tu amigo fulanito de tal me dijo que, no, de hecho te refirió aquí como que vos sos un bilingüe, que estás interesado en laborar, ¿no? Para nuestra empresa, y nosotros te presentamos una oferta laboral. Edgar, ¿vos sos bilingüe? Me preguntaron a mí. Y pues eso como que, si bien es cierto que yo tenía un poco, que no, por un mes no había hecho aproximadamente nada, es decir, no estaba estudiando, pero los conocimientos no se van, ¿no? Peor en un mes. Claro. Entonces, lo que me acuerdo es que yo le dije, sí, claro que sí. Me dice, ¿te parece bien si hacemos una entrevista en inglés? En el teléfono. Pues sí, claro que sí. Eso encendió mi chip de batalla, ¿no? Cambiar y, pues, de hecho, sí, demostrar pues lo que sabía. Y pues, sí, tuve una pregunta relativamente fácil para lo que yo ya sabía, para lo que habíamos dominado en clase, ¿no? En la academia. Y pues luego tuve la oportunidad laboral ahí, trabajé con esa empresa 2 años. De hecho, ahí es donde me nace esa cuestioncita, ¿no? Por la locución, esa chispa, eso es algo que yo quería como que desarrollarlo, y comencé a tratar de rebuscar un poco empíricamente, ¿no? Sí, en esa empresa pues, tuve la oportunidad de hacer retención, escalación y incluso como llamadas como supervisores, ¿no? Correcto. Ya vamos a entrar a la parte de locución, que es también un aspecto importante de cómo te metes al mundo de la locución, cómo estudias locución, y también te vienes a integrarte a esta organización de carácter internacional que es la Red Mundial de Locutores. Pero antes de eso, que nos hablabas del episodio de tus abuelitos, que es algo muy importante, número 1, porque te criaste bastante tiempo con ellos, número 2, por el impacto que repercutió eso en tu vida, que nos has mencionado acá en la entrevista. Algo bonito ahora como te digo, de esta relación fuerte que tuviste con tus abuelos, me gustaría preguntarte cuáles son los valores que tú aprendiste de tus abuelos. Es decir, yo gracias a mis abuelos aprendí este valor, es decir, esa convivencia con tus abuelos, ¿qué valores que le dejaron a Edgar Blandino en su vida? Bueno, pues creo que de hecho es muy, muy importante que un niño no crezca con el cuidado de sus abuelos. Si bien es cierto, bueno, los abuelos siempre están ahí, pero algunas veces son como más cercanos que otras veces, ¿no? En este caso, pues, al yo convivir con mis abuelos, yo me acuerdo que mi abuelita, Mimi le decía yo, y Mimi era bastante cariñosa, o sea, ese afecto, la habilidad de mostrarle el afecto, es algo pues de que no, es decir, no tengo algún otro familiar que pueda sentir, ¿no? O que exprese de manera que ella lo expresaba, ¿no? Es una persona bastante dulce, y pues todos esos recuerdos que a uno le quedan, ¿no? Aún me acuerdo yo teniendo 3 años y había estado con ella, viajábamos, ellos son de Rivas, mis abuelos, y hacer viajes a Rivas, quedar en Rivas, ir a la playa, todo ese tipo de cosas, pasar con ellos, las cenas de Navidad, me acuerdo aproximadamente cada Navidad, desde que tenía unos 6 años hasta la última que pasé con ellos. Y pues de mi abuelita podríamos decir que es.
¿no? El amor, demostrar el afecto siempre, dar lo que uno tiene, no quedarse callado cuando uno siente algo por una persona, podríamos decir eso, ¿no? Y de mi abuelo, pues mi abuelo era, a mi abuelo lo perdí el año pasado, de hecho, en 2018. Sí, casi 2 años. Casi 2 años. Año y medio, sí. Mi abuelo era casi un superhéroe. De hecho, él era cualquier cosa que uno pudiese imaginar, cualquier problema, él lo solucionaba. Yo me acuerdo una vez de que cuando estaba jugando fútbol tuve algunos problemas en clase y yo me acuerdo que mi mamá fue al colegio, mi mamá me había llamado y entonces yo me acuerdo que de hecho esa vez me iban a pegar bueno, en Nicaragua no, a los muchachos no nos pegaban en ese tiempo, bueno, todavía, ¿no? Pero yo me acuerdo que a mí me iba a ir feo, me iban a pegar una tremenda apaleada, ¿no? Como en buen Nick. Sí, sí. Y entonces me acuerdo que mi abuelo de alguna manera hizo algo para salvarme, él se comunicó con el director, le dijo que de hecho él se iba a encargar de que yo estudiase, que hiciera las cosas bien, y pues todo salió bien, ¿no? O sea, yo no sé cómo lo hizo, cómo lo pudo hacer, pero de hecho lo hizo. Y así, ¿no? Hay un sinnúmero de historias de que, bueno, aparecía él y solucionaba el problema, algo que parecía casi imposible de hacer, él venía y lo hacía realidad. Básicamente, era... entonces, de tu abuelita aprendiste como eso, el don de gente, el expresar el cariño, el sentimiento por las personas, y de tu abuelito, según lo que nos estás contando, puedo inferir de el afrontar los problemas, dar la cara y resolver, ¿verdad? Sí, era una persona muy valiente, era también una persona bastante extrovertida, siempre caía bien donde estaba, no tenía pena de absolutamente nada. Yo era muy introvertido de niño, yo era bastante tímido, de hecho me costaba, ¿no? Lanzarme y demostrar, ¿no? El simple hecho de relacionarte con las personas, eso no era algo que se me daba bien a mí. Pero mi abuelo, pues simplemente el hecho de mirarlo, él podía llegar a una reunión en que no conocía absolutamente a nadie y al final de la reunión, pues todo el mundo lo conocía. Habilidades de ventas también, me acuerdo que él era muy buen vendedor. Él, de hecho, era ingeniero agrónomo, eso fue su profesión inicial, pero también una persona muy polifacética. Él también era pintor artístico, podía pintar a una persona sin problema, paisajes y ese tipo de cosas. Así que ese grado artístico y ese tipo de cosas fue algo que desde chiquito yo venía viendo también. Es decir, yo honestamente lo miraba como un superhéroe, no había nada que mi abuelo no pudiese hacer. Correcto. Ahora, entrando al mundo de la locución, sé que dentro de tus estudios, como mencionábamos, has encontrado el camino de la superación a través del estudio, principalmente el idioma inglés, que te permitió perfeccionarlo, ser un joven bilingüe, conseguir un empleo, insertarte al mundo laboral y estar también cursando una carrera universitaria, Contaduría Pública y Finanzas, pero también decides estudiar locución. Dinos, ¿por qué cómo tomaste esa decisión de la locución, ¿verdad? De estudiar locución y cuál fue el principal impacto o enseñanza que tuviste de ese estudio y dónde estudiaste, por supuesto? Claro que sí. Bueno, esa es una pregunta bastante interesante, ¿no? Como mencionaba anteriormente, yo tuve la oportunidad, mi primer oportunidad laboral, pues hacía, de hecho, llamadas de calaciones, ¿no? Es decir, cuando había un gente, ¿no? En este caso, pues un cliente que no estaba satisfecho con la manera en que cierto agente o cierta persona, ¿no? Que lo estaba atendiendo en el teléfono no lo estaba haciendo de la manera adecuada, no lo estaba atendiendo de la manera correcta, simplemente venía y pues pedía un supervisor, ¿no? Entonces eso era algo que de hecho ahí era donde yo entraba a escena. Y entonces yo me acuerdo una vez, yo tenía 21 años para ese entonces. Y entonces pues creo que mi voz era como que bastante amigable, ¿no? Bastante amigable, pero ese tono de amistad no demostraba profesionalidad, ¿no? Al otro lado de la línea, a la otra persona. Y esto es algo que uno no se está viendo, ¿no? No se está viendo cara a cara. Entonces, cuando me acuerdo que una oportunidad, yo recibo una llamada de escalación y pues la cliente, que uno podría ver, ¿no? Qué edad tenía y todo ese tipo de información del cliente, pues ella tenía 19 años. Y yo me acuerdo que cuando yo vengo y me presento, luego aquí habla fulanito de tal, supervisor en la línea, con quien tengo el gusto de hablar, ¿no? No era con esta voz. Y entonces ella me dice, ¿qué? Vos no sos un supervisor, me dice. Pásame con un supervisor.
Y entonces yo no tenía la posibilidad de transferirlo a nadie más, es decir, yo le tenía que resolver sí o sí. Y entonces yo le digo, sí, no, yo soy un supervisor, yo te puedo ayudar. Tenía bastante conocimiento del producto, pero mi voz no le proyectaba, ¿no? Seguridad, mi voz no le proyectaba confianza, no le proyectaba profesionalismo, y entonces quizás le proyectaba, ¿no? Amistad, don de gente y ese tipo de cosas, pero no lograba enganchar con ese muchacho. Y entonces me dice, no, mira, ¿sabes qué? Pásame con alguien más, no puedo hablar con vos no me vas a poder solucionar. Y entonces, pues, yo le dije lo que tenía, ¿no? A mano. Digo, mira, yo no te puedo transferir a nadie más, pero si me das la oportunidad, de hecho, que te voy a ayudar y te voy a buscar cómo solucionar tu problema. Y entonces me dicen, no lo creo. Me colgó. Y entonces yo venía dando buenos números en mi trabajo, venía dando, venía teniendo un crecimiento exponencial, ¿no? A lo largo ya de cierto periodo, trabajé ahí por 2 años. Entonces eso creo que nadie se dio cuenta, no sé si algunos de mis supervisores de calidad habrán escuchado esa llamada, quizás lo hayan escuchado en Estados Unidos, pero bueno, a mí nadie me dio como que mira, Edgar, esto y lo otro, pero yo me sentí mal, yo me sentí como que no puede ser, esta muchacha no me dejó ayudarla, me dijo que mi voz era, en otras palabras, ¿no? Eso es lo que infería, ¿no? Que mi voz era fea. Y entonces o que no le proyectaba seguridad, ¿verdad? Como de autoridad. Correcto, no le proyectaba autoridad, de hecho. Entonces, al ser supervisora, yo presentarme como, te saluda Edgar, supervisor en la línea, pues, ¿me entendés? Entonces yo decía, la gente no me va a creer que soy un supervisor. Quizá es la primera que me lo dice, pero muchas personas lo piensan, ¿no? Y entonces yo me acuerdo que para ese entonces miré en Facebook algo como que el hombre de oro, que era algo como que él estaba en un parque, no, todo esto en un video en inglés en Estados Unidos. Entonces él estaba en un parque y le daban $1 y viene alguien y le dice, oh, te voy a hacer trabajar por este $1, decime algo con esta gran voz de radio que tenés. Y él viene y dice algo en inglés. Y yo al escuchar esa voz yo digo, wow. Entonces lo primero que hice fue tratar, ¿no? de llegar a imitar ese tipo de voz, o al menos al tratar de notar cómo hacían las pausas, la manera de entonar, la manera de proyectar la voz. Y al final empíricamente venía desarrollando todo eso. Correcto, entonces, te venías entrenando empíricamente. Y ese video que tú mencionas es una historia real, sí. ¿Verdad? Yo me estoy recordando ahorita que tú estabas hablando de eso. Las personas lo pueden buscar en internet. Un locutor que pasó por una mala situación y estaba mendigando y quedó como mendigo en las calles por una mala situación, y un periodista que estaba haciendo un reportaje pasa y le da unas monedas y le dice, léeme o haceme un anuncio, improvisame un anuncio, y era una voz increíble. Y luego, después de eso, volvió a retomar su carrera. Entonces, encontraste en este video que tú viste una inspiración y te sirvió como para tratar, como un modelo, el timbre de voz de este locutor, ¿verdad? Que pudo recobrar su carrera gracias a ese video, a ese reportaje, de entrenarte empíricamente. Y cuéntanos entonces en ese proceso, te comienzas a entrenar empíricamente, a notar cierta mejoría, luego cómo tomas un curso formal de locución. De hecho, sí. Bueno, pues ya yo recuerdo entonces, ya cuando yo recibí una llamada en el trabajo, ¿no? En ese tiempo, ya sea de supervisor o ya sea de tipo de llamada que fuera, que también tomaba retenciones y hacía cierto tipo de procedimientos en el trabajo. Entonces siempre me presentaba con esa voz, siempre la proyección, ¿no? Es distinto. Es lo mismo cuando uno está hablando con tus amigos, en una reunión cualquiera, que cuando uno está hablando de hecho para proyectar, ¿no? Exacto. Como habíamos hablado anteriormente, pues la voz emociona, la voz da confianza, ¿no? La voz anima y todo ese tipo de cosas, ¿no? Proyectarlo, el mensaje que uno quiere dar. Y entonces me acuerdo que de hecho así, yo ponía videos de él, lo escuchaba con audífonos detalladamente, le escuchaba hablar en entrevistas y trataba, ¿no? de imitar, quizás no el timbre, porque eso no es algo que uno puede imitar, correcto, pero sí como que las pausas, las entonaciones. También hay tips que daba él en YouTube, toda esa información está ahí, al alcance de todos. Así que tips que él daba acerca de cómo utilizar tu voz, cómo respirar adecuadamente, y eso es algo que a mí me llamó la atención, de hecho, a tope. Luego me acuerdo que en el trabajo ya mis compañeros me decían de que, oh, qué buena
vos sos locutor o algo así, o trabajas para alguna radio, porque esa voz, yo de hecho podía hacer exactamente, bueno, no podría decir igual, pero las líneas que él dice en esa entrevista, yo lo podía hacer, es decir, yo lo imitaba en todas esas líneas. Y entonces cuando yo hacía eso en el trabajo, en mis ratos libres, entonces la gente se quedaba como que, ¿sos locutor de algún radio? ¿Vos haces ese anuncio? Y yo como que, bueno, claro que no, pero bueno, le tratamos ahí, ¿no? Entonces había gente, ¿no? Que te animaba, personas, compañeros, que te animan, ¿por qué no estudias locución? Creo que de hecho tenías una muy buena voz, creo que de hecho tenés el talento. Luego me acuerdo que en la universidad, ¿no? Al momento de exponer, al momento de hacer presentaciones, ponencias, obviamente en ese tipo de situaciones, pues uno quiere, ¿no? Uno quiere proyectar su mensaje, uno quiere convencer al jurado, uno quiere convencer a tus compañeros, a lo que sea que uno está haciendo, ¿no? Uno quiere llegar al receptor. Y entonces me acuerdo que no, recibí ese tipo de cumplidos bastante seguido. Vos trabajás en la radio, sos locutor, sos un hombre de radio. Entonces yo pues decía, no, de hecho que pues todavía no. Pero de hecho ya tenía esa gana de... yo venía viendo el lugar donde yo quería estudiar locución. Yo venía viendo ciertos anuncios, venía viendo cierta publicidad, comentarios, pero entonces yo decía como que de verdad tengo lo que se necesita para hacerlo. Esto es algo que solo la gente me lo dice pues porque en fin, quizás ellos no saben, ¿no? De lo que hablan. Hasta que pues llegó el momento de lanzarme, ¿no? Cuando ya tenía, después de 1 o 2 años ya estar hablando de saber empíricamente cómo proyectar la voz, cómo utilizarla, ¿no? Así que, bueno, tomé la oportunidad y de hecho comencé a estudiar locución. Sí. Correcto, y culminaste tu estudio de locución. Sí, de hecho estudié locución, ahora estudié locución en la Academia Nicaragüense de Locución, ACANIL. Bueno, pues me acuerdo que una de las cosas que más me llamaba la atención era de que, como los pilares que te daban, ¿no? Los 14 pasos, que es algo que nosotros estudiamos ahí en locución, que la voz emociona, utilizarla bien, la entonación, proyectar tu voz, ¿no? Todo ese tipo de cosas a mí me llamaba porque, bueno, esa información estaba en la página, ¿no? Estaba accesible a uno, estaba al alcance. Y entonces yo estaba como que enamorado, wow, pero me daba como que cierto miedo, ¿no? Entrar y lanzarme. Y al final, bueno, pues eso fue una experiencia increíble, la verdad. Compartir con ciertos compañeros, de que había uno que tenía una voz de que, wow, decía, este brother sí que tiene esa voz terriblemente bien. Y entonces, no, te damos como un poquito de nervio, un pánico escénico, quizás, porque nunca había estudiado profesionalmente, ¿no? De hecho, era algo que yo lo había hecho por mi cuenta, me miraba al espejo y trataba de hablar así, pero no era algo que yo había hablado, de hecho, para una cantidad, ¿no? de personas. Porque cuando uno habla así en un call center, pues uno está con una computadora y uno está en su cubículo, no está como que hablando ante 100 personas, ¿no? Así que pues eso era algo que me daba como un poquito de nervio, pero al final me lancé y pues fue una experiencia bastante enriquecedora, ¿no? Como parte de esa oportunidad, pues ahora gracias a Dios formamos parte de la Red Mundial de Locutores, cual soy miembro, y pues sí, aquí estamos en este camino de seguirnos y quién sabe lo que nos depara el futuro, ¿no? Lo que Dios nos dará más adelante. Es interesante, sí, o sea, que te apasionó la locución como un hobby, iniciaste con algo que te llamó la atención viendo en internet, pero sí, sobre todo algo que te marcó fue una llamada telefónica en tu centro de trabajo de alguien que no daba crédito a tu cargo de supervisor, ¿verdad? Etcétera. Y capacidades, ¿no? Tus capacidades, pero fuiste mejorando primero empíricamente y luego tomaste la decisión de superarte o de tomar un curso para aprender un poco más o entrenarte sí, más. Correcto. Igual sigues, actualmente, ¿qué haces para que la gente te conozca? ¿Estás ejerciendo la locución o igual el entrenamiento de la locución te ha servido, por ejemplo, para otro trabajo que estés haciendo, a lo mejor fuera de la locución? Cuéntanos un poco qué haces actualmente. Bueno, claro que sí. Bueno, pues ahorita siempre con algunos planes, ¿no? De formar parte de alguna radio. He tenido ciertas propuestas, pero pues estamos estudiando, ¿no? Todo eso. Eso no significa que el desarrollo no sea continuo, porque siempre hay ejercicios, ¿no? De locución que a alguien que le gusta su voz, pues debería de seguir haciendo. Me acuerdo que, bueno, mi profesor decía que eso es parte de la higiene
vocal, en este caso la higiene oral, ¿no? De tu aparato fonador. Y entonces son ejercicios que uno siempre practica, ¿no? Estando aquí. Pero una de las cosas que más me gustaba, o de que yo decía, y que era parte también, ¿no? De lo que hace este mundo de la locución, la voz, utilizar la voz de manera profesional, es el hecho de persuadir, ¿no? Emocionar y ese tipo de cosas. Y pues yo ya tenía experiencia de trabajar como unos 2 años en el mundo de las ventas y buenos resultados, sí, me iba bien, pero siempre hay áreas de oportunidades, ¿no? Uno nunca es perfecto en lo que hace, siempre hay cosas que no puede terminar de pulir, ¿no? De refinar. Y entonces eso es algo que me llamó la atención. Yo dije, esto me puede ayudar también en el mundo de las ventas. Cuando uno sabe vender, pues sabe hacer de todo, ¿no? Cuando uno sabe vender, ese es como que el tope. Al final uno siempre va a tener la oportunidad de vender algo, ¿no? Y entonces eso era algo una herramienta adicional que yo quería tener, ¿no? Como que terminar de refinar eso. Así que sí, siempre lo utilizamos para lo que sería, todavía trabajo en el mundo de las ventas. Así que sí, eso es para lanzarle podríamos decir en español, para lanzarle como el momento adecuado, la línea adecuada al cliente. La línea adecuada en el momento adecuado, ¿no? Cómo tratar de pescar, ¿no? A ese cliente, convencerlo, emocionarlo. Esto es muy importante, la entonación, el volumen que uno le da, ¿no? Como la línea, ¿no? Es decir, el momento que uno tira el señuelo, ¿no? Y que el cliente pues cae, ¿no? Eso es algo que uno emocionar y vender. Eso es algo que pues, utilizar la voz de manera profesional me ha ayudado de manera enriquecedora. Claro, qué bueno. Sí, definitivamente que la locución pues también hay que romper esos mitos, y eso está bueno. No solamente es para alguien que necesita meterse o trabajar en un medio de comunicación, sí, sino que definitivamente, como tú lo estás diciendo, te sirve para las ventas, te sirve para call center, te sirve para cualquier profesión que hoy en día requiere usar la voz, interactuar con personas. Definitivamente que las técnicas vocales que uno aprende en la locución son una herramienta poderosa. Así que ya ves, tú lo estás usando, el entrenamiento de locución lo estás usando en el mundo de las ventas y te va bastante bien. Bueno, sí, ahora para ir finalizando esta entrevista, cuéntanos, ¿tienes alguna frase célebre con la que tú te identifiques, que tú dices, esta frase célebre me llega, pero me siento identificada con ella por esta razón? Bueno, recordando todo lo que veníamos desarrollando en la entrevista, creo que sí, esta frase la miré en una entrevista de ciertos personajes, y pues es una frase en inglés, ¿no? La frase es all is well. La traducida lo podría decir como que todo está bien. En la entrevista no se desarrolla, es casi una ponencia, dice que todo está bien si te va bien y todo está bien si no te va bien. Ese es algo que de hecho lo apliqué en el momento cuando mencionaba pues las situaciones personales que uno ha vivido a lo largo de mi juventud, 17 años que ya tengo, y pues el hecho de enfrentarse a la vida, ver que pues mis abuelos ya no están con uno, y pues, pero al final siempre recuerdo, siempre está presente, es decir, que todo está bien, al final todos los momentos, el amor de esa persona siempre vive con uno. Y hay otra frase también que eso sí me llega, podríamos decir de Facundo Cabral, que dice que no cree en la vida de lo que no se ama, ni en la muerte de lo amado. Y entonces sí, esa es una frase pues que sí me llega, es como que al final recordar, eso siempre vive con uno, ellos están con uno, así que pues uno continúa, el camino. Exacto. Bueno, ¿algunas palabras finales que quieras agregar para las personas que están viendo esta entrevista a través de nuestras plataformas sociales? Claro que sí, el mensaje es, bueno muchachos, ustedes saben de que si esto les gusta, anímense, este es un proceso muy bonito, de hecho uno aprende técnicas vocales, y esto es bueno para todo, como se dice en Nicaragua, pues teniendo labia, pues ya no te vas a morir de hambre, Esto es bueno para lo que sea, para abogados, esto es bueno para gente que quiere trabajar en la radio, para vendedores, esto es bueno para comunicadores, periodistas. Al tener expresión oral, el saber utilizar bien las palabras, el entonar bien las palabras, el proyectarte de manera correcta, fue algo que de hecho cualquier persona debería de tener ciertos conocimientos, y por qué no hacerlo de manera profesional, pues algo que al final es una experiencia bastante enriquecedora, y que más con lo que sería la Academia
Nacional de Locución, ¿no? A Canil, que nos está dando la oportunidad, ¿no? Al final, qué sé yo, cursos. Me acuerdo también, otra cosa que me llama bastante la atención es la locución deportiva. Así que si hay personas, ¿no?, y que le gustan los deportes, en este caso yo mencionaba al inicio de la entrevista que me gustaba bastante el fútbol, entonces si hay alguien que le gusta el fútbol, pues hasta ese tipo de cosas está, ¿no? Locución deportiva, ventas, empresarios, vender, lo que sea, te digo, en cada ámbito de la vida, ¿no? Exacto. Y nunca está de más. La locución definitivamente se puede ocupar en diferentes géneros y en diferentes... Yo creo que en absolutamente todo. Exacto, en diferentes áreas. Pues bien, muchas gracias. Hemos tenido esta oportunidad de entrevistar a Edgar Blandino Regalado, quien ha resultado ser el locutor destacado del mes de enero, de este enero 2020, de la Red Mundial de Locutores. En su programa, su segmento, La Entrevista de la Red Mundial de Locutores. Así que muchas gracias, Edgar, y gracias a ti que nos estás viendo. Gracias a ti que nos estás viendo en nuestras plataformas sociales, que has tomado el tiempo para ver esta bonita entrevista. Recuerda que si a ti te apasiona la locución, el mundo de los micrófonos, de la comunicación, tú también puedes ser miembro de la Red Mundial de Locutores. Ponte en contacto con nosotros. Hasta la próxima. Chao, chao. Próxima entrevista.